¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Lian Joseph Paredes Poveda, soy estudiante de octavo semestre de Derecho en la Fundación Universitaria de San Gil San Gil. En la presente ocasión vamos a continuar con el análisis que estamos llevando a cabo sobre el acuerdo final al que llegaron en La Habana, tanto el gobierno nacional como los miembros de las FARC-EP el pasado 24 de agosto del año en curso. Lo que estamos llevando a cabo en estos videos, como lo acabo de mencionar, es como un resumen de los aspectos más importantes. En el video anterior profundizamos y traté de ser lo más puntual y lo más específico en cuanto al preámbulo del mencionado acuerdo. En esta noche vamos a hablar a grandes rasgos en qué consiste la introducción del acuerdo final de La Habana. Para sus efectos quiero resaltar 7 puntos que me parecen muy importantes y muy interesantes para tener en cuenta. En primer lugar, empezamos con la introducción diciendo lo siguiente: tanto las FARC como el gobierno nacional, después de más de medio siglo de guerra, por voluntad de estas dos partes, han decidido ponerle fin al conflicto armado interno. En segundo lugar, se nos está mencionando que terminar con el conflicto armado interno significa el fin del enorme sufrimiento que ha causado esta mencionada guerra interna aquí en Colombia desde el siglo pasado. También dice que todos los colombianos somos víctimas, seamos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos, miembros de comunidades indígenas, los miembros de la comunidad LGTBI, las personas con algún tipo de discapacidad, todos hemos sido víctimas. Y quiero resaltar también lo siguiente: en el acuerdo tácitamente se estipuló esto, abro comillas: no queremos que haya una víctima más en Colombia, cierro comillas. Esto lo está estipulando tanto el gobierno nacional como las FARC. No queremos que haya una sola víctima más en nuestro país. Incluyo también a aquellas personas, bueno, aquellos que fueron víctimas de falsos positivos. Ellos también son víctimas. Tanto los falsos positivos como sus familias fueron víctimas. Tanto las familias de los soldados y los diferentes miembros del Ejército Nacional o de la Policía Nacional, e inclusive las familias de los miembros de las FARC también son víctimas. Entonces quiero resaltar eso. También nos está diciendo que terminar con el conflicto armado interno implica la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia, pasar la página. Tan pronto nosotros acabemos el conflicto armado en Colombia, que es lo que se está pretendiendo con este acuerdo, vamos a empezar una nueva etapa en la cual se procura reconstruir nuestro país teniendo en cuenta, entre otras cosas, la importancia del diálogo, de la tolerancia y de la convivencia. Y el respeto, claro está. ¿Por qué? Porque lo que se quiere construir, según los miembros de las FARC y según el gobierno nacional, es literalmente una paz estable y duradera. En tercer lugar, tenemos que lo acordado busca que se materialicen los derechos constitucionales colombianos, que se materialice, es decir, que todo el contenido de la Constitución Política del año de 1991 sea una realidad y no se quede única y exclusivamente plasmado en los artículos que están ahí en la Constitución Política actual, y que para que logren materializarse, es decir, para que sean efectivos estos derechos, para que sean una realidad, se deben tomar medidas para que se materialicen lo mencionado aquí en estos acuerdos y que debe aplicarse acorde al principio de la equidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para que efectivamente se materialice, para que efectivamente se haga real lo contemplado en nuestra actual constitución política, deben tomarse diferentes medidas, diferentes planes, por así decirlo, teniendo en cuenta el principio de la equidad. La equidad consiste en darle a cada quien lo que le corresponde, es decir, que vamos a proteger tanto los derechos como de las mujeres como de los hombres,
pero se le va a brindar una protección especial a las mujeres. Eso es darle a cada quien lo que le corresponde, o le vamos a brindar una protección especial a los niños y a las niñas. Eso como modo de ejemplo. En cuarto lugar, se debe velar por la efectiva protección y desarrollo de todas las regiones del país. Esto quiere decir que se tiene que trabajar conjuntamente el gobierno nacional con los ciudadanos y con ya los desmovilizados que se pretenden reinsertar a la vida social para en primer lugar identificar con qué problemas cuenta cada región de nuestro país. Aquí en Santander no tenemos la misma problemática que existe en el Chocó o en la Amazonía. Por ejemplo, hay que ver con qué problemas contamos acá en Santander, con qué problemas cuenta Cundinamarca, con qué problemas cuenta Boyacá y así sucesivamente con todos los departamentos que integran nuestro país. Y también nos está diciendo que se deben implementar medidas de protección. Esas medidas de protección deben tenerse en cuenta dos cosas. En primer lugar, que se trabajará con coordinación y en segundo lugar, que se va a velar por la participación ciudadana. ¿Por qué con coordinación? Porque van a existir múltiples entidades que trabajando entre sí van a tener un objetivo en común, que es solucionar estas problemáticas que tienen cada uno de los departamentos. Y resalta también, por otro lado, algo muy importante, que es la participación ciudadana, la participación que tengo yo y que debo tener para darle solución a esas problemáticas que afectan a Santander, la participación que debe tener usted como ciudadano colombiano para darle solución a los diferentes problemas que existan en su departamento y en su región. Continuando, tenemos un quinto punto y en esto quiero también hacer énfasis, ya lo había mencionado, nos está mencionando tanto el gobierno nacional como los miembros de las FARC que es fundamental la participación ciudadana. ¿Para qué? Para dos cosas. En primer lugar, para la construcción de la paz. Y en segundo lugar, para lo relacionado con la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas de cada territorio. Esto del seguimiento, esto de la planeación y la ejecución de los diferentes programas que se van a implementar en cada territorio para darle solución a un indeterminado o a unos indeterminados problemas, nos va a garantizar a nosotros como ciudadanos que exista transparencia. Es decir, que el gobierno nacional nos va a rendir cuentas a nosotros para saber qué programas se están llevando a cabo y qué medidas se están tomando para darle solución o para mitigar esos diferentes problemas que existen en nuestro país. En sexto lugar, hay que resaltar lo siguiente, la importancia de la participación y el diálogo entre los diferentes sectores que componen nuestra sociedad. Es decir, que los estratos 1, 2 y 3 y 4 y 5 sucesivamente tienen que siempre procurar el diálogo para que no entremos en ningún otro tipo de conflicto y que esto conlleve a creación de grupos criminales o grupos armados al margen de la ley. Esto también con qué finalidad, para materializar el objetivo del presente acuerdo. Se está pretendiendo que haya diálogo entre todos los sectores sociales para materializar tres cosas: la tolerancia, el respeto y la convivencia, una convivencia pacífica, tres bases fundamentales para el desarrollo íntegro no solamente de la sociedad colombiana, sino de la sociedad en general. Y en séptimo lugar, esta introducción de los acuerdos de La Habana están mencionando los diferentes puntos con los que cuentan este mencionado acuerdo. Tenemos el punto número 1 que nos habla sobre la reforma rural integral, que está enfocado más que todo en buscar el buen vivir para la gente que vive en el campo, para los campesinos, que se cierren esas brechas, por así decirlo, que existe entre la ciudad y el campo, para que la gente del campo también tenga acceso a nuestros derechos, a servicios públicos, a la educación, etc. El punto segundo nos habla sobre la participación política, apertura de la democracia para construir la paz. Aquí es en donde es uno de los temas más controversiales, por así decirlo, porque en este segundo punto se nos menciona la participación política.
que van a tener las FARC. Las FARC van a pasar de ser un grupo armado al margen de la ley para ser un partido político, como lo es el Centro Democrático, como lo es el Partido de la Unión, como lo es el Partido Liberal o el Partido Conservador. Eso es lo que se está buscando, que haya participación de las FARC en política y que estén dejando las armas, lo cual es buenísimo, algo realmente aliviante para todos, porque ya la lucha no va a ser con armas, sino con argumentos y con ideales, como siempre ha tenido que ser. En tercer lugar, el tercer punto, que se tiene en cuenta en esos acuerdos, habla del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. En ese tercer punto ya se acordó que ya ni tanto la guerrilla como tampoco el gobierno nacional mediante la policía o el ejército nacional o la fuerza aérea colombiana van a seguir dándose bala, por así decirlo. Ya ese ciclo se cerró, ya no nos vamos a seguir matando, ya no va a haber ningún tipo de operación militar ni atentados por parte de las FARC. Este mismo tercer punto tiene un subpunto, por así decirlo, que habla sobre la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. ¿En qué aspecto? En el aspecto económico, en el aspecto social y en el aspecto político. Y esto de acuerdo a sus intereses. Ya este tema también es bastante controversial, porque en ese tercer punto, miraremos más adelante que avancemos con la lectura de los acuerdos, pienso yo que aquí ya se incluirá lo relacionado con los diferentes subsidios para reintegración social que se le darán a los miembros de las FARC. No son subsidios para mantenerlos en ningún momento, y el gobierno nacional tiene que velar para que esos subsidios que se les entreguen sea para que se reinserten a la sociedad. Es por un lapso de tiempo realmente corto a comparación con este medio siglo de guerra. En cuarto lugar tenemos la solución al problema de las drogas ilícitas. No solamente se van a dejar las armas, también se pretende por parte del gobierno y por parte de las FARC darle una solución efectiva a lo relacionado con las drogas. Para eso hay que tener en cuenta que hay tres problemas principales derivados de los cultivos ilícitos. En primer lugar tenemos el problema al consumo de las drogas. En segundo, a los cultivos ilícitos, y en tercero, al problema del narcotráfico. Y a estas tres cosas, estos tres factores que integran esta problemática de las drogas ilícitas, se le tiene que dar una solución por aparte. Porque a pesar de que derivan de esto, de los cultivos ilícitos, cada una de esas problemáticas es completamente distinta y autónoma, por así decirlo. El punto quinto es uno de los más importantes y habla sobre las víctimas. La importancia que juegan las víctimas en este acuerdo de paz. Resaltar lo necesario que es materializar eso que nos dice de verdad, justicia, reparación y no repetición, que también es algo muy importante. En sexto lugar, pues el punto sexto de estos acuerdos hablan sobre los mecanismos de implementación y verificación, es decir, que va a haber un ente integrado tanto por miembros de las FARC como del gobierno nacional que se va a encargar de verificar que todo lo estipulado aquí en este acuerdo final, acuerdo que voy a dejar aquí debajo en la descripción del video para que lo vayan adelantando en lo posible, que todo esto se va a materializar. Va a hacérsele un seguimiento, se va a verificar que todo lo estipulado aquí realmente se va a cumplir. Y por otro lado, también menciona que se va a darle la participación respectiva a los países acompañantes y a los países que estuvieron pendientes de este proceso de paz para que ellos también efectivamente le hagan un seguimiento y algún tipo de recomendación tanto a las FARC como al gobierno nacional. Esto es lo más importante que a mi consideración quedó estipulado en la introducción de este acuerdo final al que llegaron tanto las FARC como el gobierno nacional. Están dejando por sentado que, en conclusión, están dejando por sentado que lo más importante es la paz, que lo más importante es la reconstrucción de un nuevo país que se base, entre otras cosas, en la tolerancia,
en los diálogos, en la convivencia, en el respeto, para que de esta manera nosotros tengamos una participación activa. Tener en cuenta lo siguiente: efectivamente el gobierno nacional tiene múltiples deberes, porque nosotros pusimos a los diferentes líderes en los puestos que están, a su mayoría mediante los mecanismos de participación ciudadana, como es el voto popular. Pero ojo, nosotros como ciudadanos también tenemos un papel importante y aquí lo están dejando resaltado. No va a existir paz si nosotros como ciudadanos no le aportamos a la paz, a pasar la página, a continuar. Entonces, ya para finalizar, mi invitación es que sigan leyendo los acuerdos. Igual lo repito, aquí en la descripción del video dejaré el link para que ustedes mismos puedan descargar este acuerdo final. Y nada más, muchas gracias por su atención. Igualmente, cualquier duda o cualquier cosa que se quiera concretar, estoy aquí y en la caja de comentarios estaré muy pendiente por si existe algún tipo de aporte o algún tipo de comentario. Gracias por su atención.